Muchas gracias. Gracias por este tiempo de alabanza. Siempre creo que nos toca en el corazón, vea, antes de ese momento, que para mí es especial también. Y quiero pedirte un favor. Yo sé que probablemente tenemos una semana de no ver a personas que queremos mucho y que después de tanto tiempo queremos compartirles también lo que hemos pasado. Quiero pedirte que puedas hacer el más grande esfuerzo por poner atención. Pero antes, bueno, estamos en la serie Desigual, estudiando segunda de Timoteo. Ya todos creo esperamos, o eso espero, ya todos recordamos un poco del contexto de lo que estamos viendo, en el cual Pablo está en la cárcel, está pasándola mal, y está aún, aunque está pasándola mal, está animando a su amigo, a su discípulo, a su hijo, a su querido Timoteo. Y hemos visto hasta ahorita que es en algunos momentos romántico, pero también en algunos momentos desafiante. Y hoy creo que el Señor ha puesto también la palabra por diferentes propósitos. Entre esos propósitos, podemos ver también en Timoteo, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para diferentes cosas, como enseñar, redarguir, exhortar. Y creo que a pesar que a veces hay momentos en los que nos anima, que es algo muy bonito sentirnos animados después de leer la Biblia, pero también hay momentos en los cuales nos vemos retados porque probablemente nos hace falta hacer cosas para el Señor. Así que te quiero pedir que muy probablemente hoy que vamos a hablar sobre sacrificar, muy probablemente hayan ciertas cosas en tu vida que el Señor va a poner en tu corazón, no yo, porque no conozco la vida privada de cada uno, aunque sí les quiero a cada uno, pero no les conozco todo lo que hacen o todo lo que dejan de hacer. Pero probablemente el Señor va a tocar tu corazón para poder quitar cosas que a veces nos estorban para poder ser más como Jesús. Con eso quiero contarte un par de cosas que a mí me han impactado en mi vida como cristiano, y que yo como cristiano dije, no puede ser, o sea, yo estoy viviendo muy tranquilamente. Yo espero al final de mi vida poder decirle al Señor con seguridad, decirle, Señor, yo no te di el 20, el 30, sino que yo te di el 100% todo el tiempo. Yo me esforcé, de verdad le di todas las ganas y de verdad, así como dice la palabra, que el Señor pueda decirme, bueno, qué bueno, bien, buen servicio fiel, vea, y no sé en ese momento, vea, no sé si me va a pasar como dice Marcos Vidal en su canción Cara a Cara, si en ese momento voy a llorar, no voy a poder decir algo, o también Marcos Witt creo que lo dice en otra canción, no sé qué va a pasar en ese momento. Pero yo quisiera poder llegar ante el Señor y poder decir, Señor, yo intenté darlo todo y me equivoqué en algunas veces, pero intenté. Y en uno de esos momentos que me sentí bien retado, bueno, algunos de los que estamos acá hemos tenido la oportunidad de hacer viajes evangelísticos en los cuales tenemos que tomar más de 10 horas de nuestro día para movernos a un lugar remoto, llámese Tapachula, llámese San Juan Cotzal, la Montaña de la Flor, San Marcos, Jocotepeque, cualquier lugar. Hemos ido a algún lugar en el mundo en el que hemos podido ir a evangelizar. Yo he tenido la oportunidad también de ir, y con algunos de ustedes, a San Juan Cotzal, pero incluso desde bien chiquito. Pero en el año 2012 fuimos con unos amigos. Yo estaba comenzando a servir aquí en Josías y hoy me salió un recuerdo de aquí de Josías. Cabal decía Josías y me transporta un montón de recuerdos bien bonitos. Pero esa vez fui con unos dos amigos y mira, ahora vamos en una coaster o en un micro con aire acondicionado, vas solo con amigos, vas cantando, vas durmiendo, vas hablando, vas actualizándote, todo lo que es posible actualizar. Pero las primeras veces que yo iba, no había la posibilidad de hacer eso, sino que tú salías de El Salvador, ibas a Guatemala, agarrabas un bus desde Guatemala para otro lugar y de ahí agarrabas otro bus desde ahí hacia otro lugar. Y las condiciones de ese bus era, ibas con gallinas,
ibas con tortillas, ibas... Bueno, los buses, normalmente cuando yo me subía a los buses, aquí en San Salvador siempre te dicen, bueno, tópela porque es de 3, vea el asiento. Allá no eran de 3, literalmente íbamos como 7 en los 2 asientos, vea. Y yo iba en un asiento que no tenía asiento. Yo iba por presión sentado, o sea, realmente me iban presionando y yo iba así, vea, en la parte de atrás, porque yo tengo problemas de mareos y me da asco muy fácil las cosas. Entonces tenía facilidad ahí para poder hacer cualquier cosa atrás del bus y vomitar o algo así, vea. Entonces yo iba ahí a presión. El viaje era de como 12, 14 horas, dependiendo de los buses. En unos buses que son increíblemente más rápidos y furiosos que cualquier cosa que hayas visto. Pues esos buses agarran las vueltas con todo y haces de todo, vea. Combinándole pues el sudor de todas las personas que vamos ahí en un busito chiquitito y ¿cómo se llama? Los pollos vivos haciendo sus necesidades también, la comida que llevara la gente y todo lo que te puedas imaginar en un bus que iba a un pueblo. Llegamos después de 12 horas en las cuales sí sufrí. Mi estómago, mi garganta, toda mi forma de ser y todo lo que me daba asco pasó en ese momento. Vomité, hice que vomitaron amigos, y otras cosas más que pasaron. Llegamos más o menos como a las 6 de la tarde allá y nos dijeron, bueno, pueden cenar, de todos modos, de aquí a que sea el culto de jóvenes, decían ellos, es a las 8. Tenemos 2 horas. Comimos, pero cuando llegamos, estaba lloviendo horrible, 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 horrible. Y allá en San Juan Cotzal, la temperatura es bastante fresca. O sea, realmente a veces está a 10 grados, 9 grados, a veces está a 15 grados. Y a veces de verdad que no puedes ni siquiera dejar algo mojado porque esa cosa se congela, ¿ves? Entonces estaba súper frío. Nos quedamos con esos 2 amigos en la casa después de cenar y a las 8 era la reunión en la que nos estaban esperando porque íbamos nosotros a compartir. Allá no es como acá, que normalmente hay una persona que, bueno, en esa iglesia no es como acá, que uno se para a predicar y cantamos, oramos y bueno, nos vamos. Allá los cultos pueden llegar a ser hasta que, a saber quién se aburra, vea. Entonces, yo tenía una enseñanza, otro tenía otra enseñanza, el otro tenía otra enseñanza, las alabanzas iban a seguir hasta que a alguien se le ocurriera parar. Entonces, la reunión podía durar ya sea 2 horas, como podía durar fácilmente 4 o 5 horas. Entonces estábamos ahí, eran las 8 y era hora del culto y no paraba de llover. Estaba súper, súper fuerte la lluvia. Y nosotros esperando ahí en la casa. En eso llega corriendo un chavo, como eso a las 8:30, y sale corriendo y nos dice, hermano, ¿qué les pasó? ¿Están todo bien? Nosotros, sí, aquí estamos esperando a que baje la lluvia. No, dice, si esta lluvia ha estado, o sea, aquí no se va a quitar. Y yo, ay, entonces no hay culto. Le dije, ¿cómo no? Si están todos los jóvenes ahí esperándolos. Y yo, ¿cómo? Sí, ahí están todos ya esperando solo que ustedes lleguen. Y yo, ¿en serio? ¿Todos se fueron de su casa, llegaron allá y así todos mojados? Sí. Y fue como, bueno, ¿cómo hacemos? Corramos, ve. Entonces salimos corriendo hasta llegar a la iglesia y literalmente había un montón de jóvenes mojaditos. Y nosotros también, vea, mojados. Pero me impactó porque yo me sentía tan cómodo aquí en mi querido país tropical con mi clima calientito. Y cuando llueve yo me subo al carro, llego aquí a la iglesia, salgo corriendo unos 10 metros, entro al templo y ya. Y quizás con mi paraguas, ve. Pero allá no, me impactó tanto. Me impactó más cuando el siguiente día, cuando íbamos a comenzar unas capacitaciones que íbamos a dar, la gente cuando llegaba tarde acostumbra a pasar, por ejemplo, digamos que están donde está Adri y Marlon atrás, y entraban, y digamos que, bueno, ellos le llaman el atrio, altar. Entonces, ellos pasaban, si llegaban tarde, ellos pasan, se arrodillan y oran, piden perdón por llegar tarde, es interesante, y se van a sentar. Y yo, wow, dije, o sea, realmente no es nada comparado a lo que yo he vivido. O sea, esta gente está en otra forma de ver la vida. Yo no estoy acostumbrado a eso. Y probablemente a mí me hace falta
hacer más sacrificio. Yo no estaba dispuesto a mojarme tanto, pero al ver el sacrificio de otros, yo dije, me hace falta ese sacrificio. Algo como lo que espero que nos pase con lo que nos va a contar Pablo en esta parte. Y la otra situación que me impactó mucho en mi vida, teníamos que ir a otro lugar aquí en el país, aunque creas que el país puede llegar a cualquier lugar a media hora, no a todos los lugares puede llegar en media hora. Hay un lugar, un cantón allá en Chalatenango, en el que teníamos que dejar el carro a 8 kilómetros de la iglesia donde íbamos y tenías que ir caminando. Solo se podía llegar caminando porque pasabas un montón de ríos, pasabas un montón de hoyos y un montón de cosas que un carro no podía pasar. Entonces normalmente caminábamos 2 horas para llegar a la iglesia y de ahí de regreso otras 2 horas para llegar al carro. Llegó un tiempo en el que, bueno, habían solo 2 niños que llegaban, de ahí poco a poco fueron llegando más, hasta que llegaron 50 niños. Nosotros estábamos súper felices porque de ver 2 niños que llegaban a la iglesia, comenzaban a llegar más. Un día que llegamos, no habían niños. Llegamos y normalmente ellos ya estaban ahí esperándonos. Vea, ellos desde la montañita de donde estaba la iglesia nos veían y salían corriendo a ayudarnos a llevar cosas. Y ya nos llevaban hasta arriba, iban hablando con nosotros y otras cosas más. Pero, ¿sabes? No había niños. Llegamos, nos sentamos, alistamos las cosas, estábamos sentados y nos preguntábamos, ¿y los niños? O sea, qué raro que no estén acá. Vea, ya normalmente llegamos como a las 9 de la mañana, eran las 10, las 11 y los niños no llegaban. En eso vemos que 2 niños entran por el lado de atrás de la montaña, porque no es un lugar planito, sino que era una montaña. Y suben sudados, sucios, y entran y nosotros, ¿qué les pasó? No, dicen, es que viera, hermano. Solo había un acceso a la iglesia si ibas por un camino. Se había puesto el cura de la iglesia católica que está en ese momento junto con otras personas y se habían puesto en el camino del lugar para ir a la iglesia a la que íbamos y le habían tirado pedradas a los niños. Había niños que llegaron golpeados, había niños que se habían golpeado por lo que le habían dicho, o sea, se habían caído. Entonces fue una situación bien difícil que los niños llegaron. Atrás de ellos ya venían otros niños más que súper atrevidos llegaron hasta la iglesia. Y para mí fue impactante, porque yo, Mauricio Paz, yo no sé qué haré el día en el que en nuestro querido país de verdad nos persigan por ser cristianos. Y yo no sé qué cosas voy a tener que sacrificar. Si voy a tener que sacrificar pelearme con mi familia o pelearme con mis amigos, bueno, doy gracias a Dios que mi familia es cristiana, ¿ve? Y creo que la mayoría. Pero no sé con quiénes o qué voy a tener que perder por ser cristiano. Como estos niños lo perdieron. Para mí fue impactante. Ellos no iban por los dulces o no iban por un chocolate que le íbamos a dar o la piñata. En cualquier otro lugar hubieran conseguido dulces. Fue interesante cómo el Señor tocó los corazones de esos niños que a pesar de que en su cultura, de su sociedad, subieron hasta ahí y tocó el corazón de ellos en ese momento. Y hasta el día de hoy siguen en la iglesia. Para mí eso es impactante. Son 2 cosas que en mi vida personal me impactaron. Porque yo digo, estoy tan cómodo a donde estoy que me ha costado salir de verdad. Y eso es lo que quiero preguntarte. Quiero que veamos y te quiero pedir por favor que si puedes buscar 2 de Timoteo capítulo 2 del versículo 8 en adelante. Cuando lo tengas, por favor te quiero pedir que te puedas poner de pie. Lo vamos a leer juntos. Yo te lo voy a poner aquí en una traducción viviente, entonces te voy a pedir un favor. Que si alguien no tiene Biblia, puedes compartirle la Biblia. Si alguien no encuentra 2 de Timoteo, puedes ayudarle también a esa persona. Pero que puedas encontrar 2 de Timoteo capítulo 2 del 8 en adelante. Te lo leo, dice. Siempre recuerda que Jesucristo, descendiente del rey David, fue levantado de los muertos. Esta es la buena noticia que yo predico. Debido a que predico esta buena noticia, sufro y estoy encadenado como un criminal. Pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. Por eso estoy dispuesto a soportar
cualquier cosa, si esa traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que Dios ha elegido. Y la siguiente declaración es digna de confianza. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Y si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Y si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Recuérdales esas cosas a todos y ordénales en presencia de Dios que dejen de pelearse por palabras. Esos altercados son inútiles y pueden destruir a los que los oyen. Padre, te damos muchas gracias por este día. Y yo te doy las gracias porque podemos estar juntos aprendiendo a pesar de diferentes limitantes que cada uno de nosotros podamos tener. Y te doy las gracias porque cada uno de los que están acá pudieron venir con bien. Te quiero pedir porque ahora podamos aprender juntos y salir retados este día de este lugar a ser cada vez más como tú. En nombre de Jesús, amén. Siempre recuerda que Jesucristo, descendiente del rey David, fue levantado de los muertos y esa es la buena noticia que yo predico. Primero yo te quiero exponer el mayor ejemplo de sacrificio. Porque Pablo, a pesar de estar en una cárcel, a pesar de estar prisionero y a pesar de estar sufriendo todo lo que estaba sufriendo, no es el mayor ejemplo de sufrimiento. El mayor ejemplo de sacrificio y sufrimiento es Jesús. Realmente me impacta todo lo que Jesús estuvo dispuesto a dar. Que yo no sé si estoy seguro que estaría dispuesto a sufrir tanto como Él lo hizo por mí. ¿Y por qué era necesario? Pues hoy te quiero contar por qué era necesario. Lo primero que tenemos que saber es quién es nuestro Señor. Entender quién es Jesús. Que Jesús, en su nombre conjugado con Jesucristo, lo que Él quiere decir es que es nuestro Señor y es nuestro Salvador. ¿Qué quiere decir eso? Que yo como cristiano, o yo como perdón, lo voy a rebobinar un poquito. Como una persona que no es cristiana, quiere decir que no tiene un Señor y que no tiene un Salvador, sino que está determinando su vida por las presiones de la sociedad, por Satanás o por sus propios elementos que la carne le dicta que es lo que quiere y no quiere hacer. Pero en cambio, cuando nosotros venimos a Jesús, tenemos un Señor y un Salvador. Alguien que me salva de una condena eterna, pero también alguien al cual yo estoy sometido por amor a Él. Gracias a Dios, por ejemplo, la esclavitud hasta este punto ya está abolida. A pesar que en algún momento se vio normal, pero hoy ya no es normal. Pero hubo una forma en la cual ellos podían venir y si tú eras un esclavo y pasaba el tiempo que tú podías ser esclavo, yo venía y decía, por ejemplo, yo soy el amo y Andrés es un esclavo. Entonces Andresito llegó ya su momento y ya cumplió, digamos, 30 años y él ya podía ser libre. Pero él tenía dos opciones. Andrés podría decir, yo quiero ser totalmente libre de mi amo, o Andrés podría decir, yo aceptaría volver a ser esclavo de esa persona. Yo creo que la única manera en la que alguien puede aceptar volver a ser esclavo de alguien es porque de verdad se siente amado, porque de verdad se siente querido y que le representa a esa persona en sus valores, en sus principios. Yo no sé tú, pero yo no quisiera ser esclavo del pecado. Estarme sujeto cada día a tener que mentir para cubrir mentiras, a tener que ser una persona de doble mentalidad y una persona que tengo que sujetar mi vida a la mentira, yo no podría. Yo no podría ser una persona sujeta a la corrupción. Yo no podría ser una persona sujeta a matar. Yo no podría. Y tantas cosas más o tantos pecados más, yo no podría ser esclavo de un pecado. Por eso creo yo que el Señor me llamó a mí para poder ser un esclavo de Él. Alguien que llega a donde las personas y ve su necesidad y dice, me voy a acercar a esa persona. Que nos ve con amor, que nos ve con tanto amor que está dispuesto a decirte en qué estás haciéndolo bien y qué estás haciéndolo mal. Que a pesar que no nos guste que nos digan las cosas que estamos haciendo mal, pero Él nos lo dice para poder mejorar. Y yo quiero a un Señor así. Yo quiero a un Señor Jesús
que me conozca personalmente. Y es el único que lo va a hacer. Es el único que te ve cuando estás aquí y ve tu corazón, como cuando estás en tu casa y ve qué es lo que estás haciendo en tu casa, en tu cuarto, en la noche o cuando estás solo. Él es el único que ve eso. Él es el único que sabe cómo te comportas estando con tus compañeros, estando con tu novio o tu novia, o estando con tu familia. Es el único que lo sabe todo. Él nos conoce súper bien. Yo quisiera tener una relación con alguien así, con alguien que me ame y que de verdad le interese tanto, que me conoce así de esa manera. Y que a pesar de los momentos difíciles, Él se mantiene conmigo a la par. A pesar que a veces yo no lo vea, pero Él está conmigo a la par. En cambio, muchas veces nos sujetamos incluso a personas que creemos que son nuestros amigos y sujetamos nuestra forma de ser y nuestra manera de vivir a personas por lo que ellos creen o lo que van a decir de nosotros. Entonces nos volvemos esclavos incluso de estas personas, no de Jesús. Jesús es nuestro Señor y Salvador. Y todo lo que yo haga entonces tiene que ir determinado por el señorío de Jesús y porque Él me ha salvado. Otra cosa importante es que Él es el rey. Y eso quiere decir que es un soberano en el reino. Hoy es un día importante porque es el día justo antes de las elecciones de nuestro querido país, que vienen las elecciones de alcaldes y diputados. Yo te quiero pedir un favor. Cuando tú llegues a votar, por favor, espero que hayas buscado cuáles son los principios y valores que las personas por las que vas a votar representan. Porque tú estás votando, espero yo, que no con la mentalidad de Mauricio Paz, o la mentalidad de Rebeca, o la mentalidad de Dani, o de Roger. Yo espero que tú vayas a votar el día de mañana sometiendo tu mente, sometiendo tus deseos al reino de Dios, al único rey que nosotros de verdad amamos y por lo cual nosotros queremos llegar a ese momento y poder sujetarnos a eso. ¿Qué vamos a sacrificar con eso? Pues probablemente vas a tener que sacrificar cosas que a ti te gustarían o cosas que tú dijeras, ay, yo quisiera que eso pasara en el país, pero realmente no veo que concuerde con lo que dice la Biblia. Muy probablemente va a pasar eso. Y la otra cosa es que Él siendo nuestro Rey, el soberano de todo, nuestro Señor y Salvador, también hay una buena noticia. Y esa buena noticia es que Él ha resucitado. ¿Qué ha resucitado? Probablemente si sos una persona que no es cristiana, para ti podrías decir, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Mira, es la única persona que ha estado dispuesta a morir y a dar todo por ti. Y murió por ti, pero también ha vencido lo que nadie pudo vencer. Y es la muerte. Con un poder que vos, si alguien pudiera decir y poder tener una fe lógica en lo que Jesús ha hecho, tú podrías decir, realmente lo que Jesús ha hecho con su vida es tan impactante que nadie más en toda la historia lo ha hecho. Si querés un líder de verdad, un líder único en toda la historia, es Jesús. Porque no hay otro que haya muerto y resucitado por nosotros. Y que su muerte y resurrección nos haya dado vida a ti y a mí. Debido a que predico esa buena noticia, sufro y estoy encadenado como un criminal. Pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. Y es que todo cristiano entonces debería de recordar que siempre a quien le está sirviendo es a nuestro Señor, a nuestro Salvador, a nuestro Rey, el vencedor de la muerte. Todo cristiano deberíamos de recordar eso. Cuando tú estás en la universidad y cuando tú tienes una comunicación o estás en una conversación con una persona que lo que quiere es arruinar tu vida, ¿a quién le estás sirviendo? ¿O por qué estás sacrificando las cosas? Creo que eso es parte de lo que quiere decir eso. Porque viene Pablo y él no estuvo dispuesto a doblar su brazo ante las presiones de su propio gobierno. Pablo siendo romano, él sabía cuál era su verdadero reino. Y vienen los romanos y tratan de convencerlo de que niegue a Jesús y no lo hizo. Prefirió morir. Y a veces es más fácil que su
perdón, se me ha ido esa palabra, ¿cómo se dice? Que sucumbamos ante la presión de nuestros amigos y no ante la presión de lo que Dios ha hecho por nosotros. Quisiera mostrar ese video que Pablo me va a hacer el favor de presentarlo justo en un ratitito cuando le diga, dale, pero todavía no. Quiero presentarte ese video. Yo te he comentado de un libro que me gusta. Te hablé hace 2 sábados de una historia que sale en ese libro, de Locos por Jesús. Pero la historia de la iglesia perseguida para mí siempre ha sido muy impactante. Porque estamos tan acostumbrados a nuestra comodidad que ver la perspectiva de otras personas o de otros lados del mundo nos cuesta. Te voy a presentar ese video que lo saca una asociación que ve esos temas y quiero que lo observes de verdad, que le pongas atención, que puedas dejar el celular un ratito y de verdad decir, quiero poner atención a lo que el Señor me quiere decir con eso, a lo que alguien que está en el otro lado del mundo o no tan al otro lado del mundo está sufriendo por lo mismo que yo creo. Entonces, Pablito, ¿me puedes ayudar por favor a poner? En 2021, el número de cristianos perseguidos aumentó una vez más. Actualmente, al menos 340 millones de cristianos son perseguidos en todo el mundo. Esto representa mucho más que la población total de países como Brasil o Estados Unidos. Y sin embargo, ellos permanecen. En 2021, el una vez más, actualmente, al menos 340 millones de cristianos son perseguidos en todo el mundo. Esto representa mucho más que la población total de países como Brasil o Estados Unidos. Y sin embargo, ellos permanecen invisibles y desconocidos para la mayoría. Ante esta realidad, en 2021, el número de cristianos perseguidos aumentó una vez más. Actualmente, al menos 340 millones de cristianos son perseguidos en todo el mundo. Esto representa mucho más que la población total de países como Brasil o Estados Unidos. Y sin embargo, ellos permanecen invisibles y desconocidos para la mayoría. Ante esta realidad, Puertas Abiertas presenta la Lista Mundial de la Persecución 2021, un ranking que identifica los 50 países más hostiles para los cristianos. Países que ya sea a través de estructuras políticas o discriminación, pretenden sacudir a la iglesia local y eliminar el cristianismo de su historia. Autoridades, familias y comunidades enteras presionan a los cristianos para que se rindan y desaparezcan. Este año, la lista presenta por primera vez solo 2 niveles de persecución: extrema y severa. La pandemia ha aumentado la vulnerabilidad que los cristianos perseguidos enfrentan diariamente. En países como India, Pakistán, Bangladesh, Yemen y Sudán, el COVID-19 fue el catalizador de la represión de nuestros hermanos. A los cristianos de las zonas rurales, a menudo se les ha negado la ayuda debido a su fe y se han quedado sin acceso a alimentos y medicinas. En América Latina, los grupos del crimen organizado
han consolidado su control a través de las restricciones de la pandemia. Los líderes cristianos que no cumplieron los deseos de tales grupos fueron amenazados, agredidos o incluso asesinados. Por eso, México vuelve al ranking. Nuevos países entraron en la lista 2021, Comoras, que negó la libertad de religión para sus ciudadanos, así como la República Democrática del Congo y Mozambique, que se han convertido en focos recientes de la violencia de grupos extremistas islámicos armados. Después de 5 años, Nigeria ha vuelto al top 10 como el país más violento para un cristiano. Grupos extremistas como Boko Haram y los ganaderos Fulani continúan atacando, secuestrando y abusando de los cristianos, especialmente de mujeres y niños, con total impunidad. En China, por otro lado, el seguimiento y la vigilancia proviene del Estado. El Partido Comunista ha impuesto cada vez más restricciones para inhibir la libertad religiosa en el país, lo que coloca a China de regreso en los top 20 después de casi una década. Corea del Norte permanece en el primer lugar en el ranking por 20 años consecutivos. Con el aumento del adoctrinamiento de niños y adolescentes, los padres tienen miedo de revelar su fe a sus hijos. Al ser descubiertos, pueden ser enviados a campos de trabajos forzados o incluso asesinados junto con su familia. Hay muchos otros países en esta lista y para ellos la persecución no cesa. Pero la luz de Cristo brilla entre los suyos y el Evangelio también. Aunque la presión es cada vez más fuerte, nuestros hermanos desafían las leyes y el peligro diario que representa caminar con Jesús. Hacemos un llamado a la Iglesia de Cristo en toda América Latina para abrir los ojos, conocer y apoyar a nuestros hermanos perseguidos en todo el mundo. Abre los ojos a la realidad de la persecución. Hola, hola. Bueno, no sé si todos lo lograron escuchar bien. Solo le estoy dando un ratito a Marlon para que pueda arreglarlo, él me había dicho. Pero no sé si todos lo pudieran escuchar bien. Pero no sé si te sorprende que hayan países como México o Colombia en la lista. Hay otros países mucho más cerca. Incluso Guatemala es un país en el que hay persecución de evangélicos, aún siendo un país bien evangélico. No sé si alguno de ustedes fue discriminado cuando llegaron a su casa, por ejemplo, a darle una bolsita de comida y le preguntaron si era cristiano evangélico o no. Nosotros no. No sé si alguno de ustedes llegaron a sacarlos de la casa o algo por decir que son evangélicos o no. A nadie ven en todo ese momento. Gracias a Dios que vivimos en un país así. Y bueno, el Señor tiene un propósito para esas personas que viven en esos otros países. Pero para mí es impactante poder ver a veces el sacrificio que otras personas hacen incluso para reunirse. Y como muy probablemente a veces las sillas que tenemos vacías justo en esta franjita, a veces me pueden representar que muchas veces nosotros, los que estamos aquí incluso, a veces se nos presentan ciertos sacrificios que deberíamos de hacer para poder llegar y aprender más o poder tener comunión con otras personas, aunque no tengamos la comunión que esperamos, pero que muchas veces representa más la importancia de otras cosas más que las cosas del Señor o las cosas que espera el Señor que también nosotros hagamos. Yo entiendo, por ejemplo, cosas como la universidad o el trabajo que a veces nos mantiene en presión, pero yo quería contar algo que a mí me pasó en un trabajo que tuve. Yo tuve la bendición de que en mi primer trabajo no trabajaba los sábados. En mi segundo trabajo comencé no trabajando los sábados. Pero llegó un momento en el que, bueno, yo estaba estudiando en el seminario aquí en la iglesia. Y mi jefe en ese momento me dijo, mira, tenés que venir los sábados porque se le metió de capricho realmente que llegáramos los sábados. No hacíamos absolutamente nada. Llego y me dice ese día, mira, me dijo, me vas a decir tu respuesta mañana. Pero si
Si es no, te bajas del barco. Si es sí, entonces seguís con nosotros. Y yo hablé con mis papás, era una bendición, porque me dijo mi papá, no, si conseguir trabajo es difícil. Te digo, pues claro, pues si pasé como 6 meses buscando trabajo. Cuando llegué el momento, yo le dije, bueno, está bien, voy a dejar de estar estudiando aquí en el seminario por venir a trabajar. Y les comentaba a los discipuladores varones en la reunión del jueves, y lo he hablado con Rebe como 100,000 veces cuando me desahogo a través de todas esas cosas. Pero creo que es de la decisión que me puedo arrepentir más en toda mi vida. Me arrepiento haber decidido cambiar un trabajo por poder venir y poder recibir una bendición del Señor. Yo me arrepiento de algo, de verdad. Esperaría poder haber cambiado esa decisión ese día. El Señor de verdad que con el camino del tiempo, después de eso, renuncié de ese trabajo y ahora tengo un trabajo en el que no tengo que trabajar en los fines de semana y me puedo dedicar también a eso. Y no digo que trabajar el sábado esté mal, no te digo que está mal, pero lo que creo que estuvo mal en ese momento fue sacrificar mi camino en poder seguir aprendiendo del Señor en lugar de trabajar, vea, en ese momento. Solo porque tenía una necesidad, como todos, pues. O sea, yo me quería casar, quería comprar una casa, quería seguir avanzando, pues era una necesidad latente. Pero creo que en ese momento mis prioridades lastimosamente cambiaron y me arrepiento de haberlo hecho. Entonces, si en algún momento de tu vida se te llega a presentar oportunidades así, en que te digan, por ejemplo, mira, el domingo vas a venir a trabajar y de así en adelante, vea. O el sábado en la tarde vas a tener que venir a trabajar. No sé, pero en ese momento yo no puedo tomar la decisión por ti. Tú vas a tomar la decisión en base a las convicciones que el Señor te ha puesto. Porque mira qué es lo que sigue diciendo en este momento, una pequeña reflexión, dice, mientras el mundo quiere encadenar a los cristianos, Dios da las fuerzas a los cristianos para que no esté la palabra encadenada en ninguna parte del mundo. Y es que en esos momentos en los cuales hay presión, incluso de estas personas que no son cristianas, porque en la universidad yo tuve presión de incluso amigos que eran cristianos. Pero el Señor no sé cómo, pero da una fuerza para poder compartir y que la palabra llegue a esas personas. Yo tenía un grupo de trabajo que de verdad para ellos era como el sábado en la tarde es el único día que nos podemos reunir. Yo no puedo, yo tengo que ir a la red y yo no era el líder de la red, vea, ni nada, yo era un redecito. Y el Señor me puso esa convicción de que a pesar que se enojaran conmigo, pues ni modo, iba a venir. Y el Señor poco a poco va tocando esos corazones. Entonces yo te quiero animar a ti. Yo sé que muy probablemente en tu vida van a haber momentos en los que te vas a sentir presionado, pero pensá que hay algo más importante más arriba en lo cual vamos a poder estar. Parte de eso también el pasaje dice, por eso estoy dispuesto a soportar cualquier cosa si esta traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que Dios ha elegido. Y entonces aquí está como el grado de poder saber qué tanto estamos dispuestos a sufrir. Como no soy de medicina, me gusta y me interesa averiguar cosas de eso, pero es interesante que cada uno de los que estamos acá tenemos diferentes como escalas de poder resistir el dolor. Te pongo un ejemplo. A mí si me pegas un cabezazo me va a doler, pero a Rebe no le duele. Un día de estos estaba jugando con mi sobrinito y él si se cae llora, pero si me pega un cabezazo él no llora, no sé por qué. Pero él no le duele, quizás a mí sí me duele, y eso que soy más grande que él. Pero cada uno tenemos, incluso los que estamos acá, diferentes grados de dolor. Otros medios los tocas y hasta morete les sale. No sé por qué. Pero, ¿en qué grado está tu escala de poder soportar la presión o el sufrimiento que te van a hacer porque sos cristiano? ¿En qué grado tú estás dispuesto a sacrificar ciertas cosas para el Señor? ¿En qué grado tú estás dispuesto a sacrificar esa serie que te gusta, pero que te está metiendo cosas que no son del Señor? ¿Y en qué grado estás tú dispuesto a sacrificar esa música que no te está edificando? ¿Y en qué grado estás tú dispuesto a poder apartar cada día un momento para poder tener una relación con el Señor?
Qué interesante, no sé si te ha llamado la atención que para poder encontrar excusas para no tener un tiempo devocional, somos súper fáciles de darlo. Pero para encontrar el tiempo de hacerlo, ahí se nos hace difícil. Y te comento, tenemos esos devocionales que ahorita cada uno tiene en sus piernas o tiradito ahí. Pero de verdad que cuando nosotros lo hacemos con el equipo de devocionales, yo no sé cómo han hecho, pero gracias a Dios tenemos 9 chicos que encuentran cada semana algún momento entre semana que lo hacen. Yo no sé si se tardan 10 minutos, 15 minutos, 1 hora o 2 horas, pero para mí me llama mucho la atención el esfuerzo que hacen ellos, el sacrificio de estas cosas. Y yo no sé cuántos de los que estamos acá estamos haciendo un sacrificio de tiempo para poder tener un tiempo con el Señor. Porque no sé, pero no sé si te ha pasado, pero a Rebe y a mí nos pasó el año pasado en pandemia, pero salió una serie que es La Casa de Papel, y nosotros desvelados y casi que terminamos de ver la serie en esa misma madrugada, por una serie que nos gusta. Pero no sé tú cuánto tiempo has podido entonces decir lo mismo. Bueno, voy a esperar hasta que llegue esa hora y de verdad y voy a meterme a estudiar y poder orarle al Señor, poder sacrificar todo el tiempo posible para poder hablar con el Señor. Hay una frase que ahorita se me ha olvidado quién la dijo, pero dijo, estoy tan ocupado ahora que voy a ocupar 3 horas para orar al Señor antes. Yo cuando lo leí fue como, juela. Pero está en un libro que a mí me encanta que se llama Grandes Cristianos de la Historia. Entonces a mí me impactó porque digo, yo estoy tan ocupado a veces que no sacrifico un tiempo ni siquiera para orar. Y creo que eso es parte de lo que nos está llamando, es que a qué estamos dispuestos a sacrificar. Porque cuando sigue el pasaje, bueno, antes de eso, perdón, pero solo se me vino a la mente cuando estaba estudiando esto, el credo de la red, que muy probablemente muchos no lo conozcan. Pero me llamó la atención haciendo la página de la red cuando lo copié y me puse a analizar qué es lo que en teoría nosotros creemos y decimos. Porque dice que los jóvenes con vidas extremas conocemos a Jesús y muchas veces no conocemos a Jesús. Conocemos al Jesús de nuestros papás o conocemos al Jesús de mi líder o de mi discipulador, pero no conocemos a Jesús personalmente. Pero nosotros, los jóvenes con vidas extremas, conocemos a Jesús. Él es nuestra inspiración, aun cuando no le hayamos visto. Y yo anhelo ahora querer ver a Jesús y me hago preguntas a veces como en qué momento de la vida Jesús hubiera querido estar. Si cuando sanó un enfermo, si cuando curó un ciego, si cuando fue la transfiguración o ese momento de la resurrección o el momento de la crucifixión. ¿En qué momento me hubiera gustado estar? Pero Él es mi inspiración en muchos sentidos de la vida. Él es tan real para mí. Porque hay personas que te van a acusar y te van a decir, mira, ese Jesús es una copia de otras religiones, pero no es así, porque Él es real para mí. Yo te puedo compartir lo que en mi vida ha pasado, porque para mí es real Jesús, porque para mí ha sido real en los momentos difíciles como en los momentos buenos. No nos avergonzamos de su nombre nunca, jamás nos avergonzamos de su nombre. Aunque lleguen momentos en los cuales estoy en la universidad y mis amigos me presionan, yo no me avergüenzo de su nombre. Aunque haya momentos en los que me vuelvan a querer presionar en el trabajo, yo no me voy a avergonzar de su nombre. Seguiremos su voz y jamás le negaremos sin importar cuál sea el costo. Y termina por extremos por Jesús. Y es que para él, para Pablo en ese momento está diciendo, yo de verdad quiero decirles con confianza esto. La siguiente declaración es digna de confianza. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Y eso me lleva a ese pasaje. Porque ese pasaje, solo lo voy a pasar rapidito, pero ese pasaje a Jesús lo cuestionan. Y le están diciendo, mira, eso es la resurrección y un montón de cosas más. Y Él dice, miren, bueno, en el pasaje dice, ¿nunca han leído acerca de eso en las Escrituras? Sobre la resurrección. Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieran, Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Dios de Isaac y Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es el Dios de los que están vivos, de los que están muertos. Y es que yo no creo en un Dios muerto, sino que yo creo en un Dios vivo. Yo no creo en un Dios en el que a pesar que nosotros hayamos sufrido y sacrificado cosas acá, solamente nos espera la muerte y de ahí termina toda la vida. Sino que yo espero realmente poder resucitar con Jesús
y poder vivir una vida eterna con Él. Porque Jesús no es un Dios de muertos, de gente que ya pasó. No es el Dios de mi abuelito, no es el Dios de mi abuelita, o no es el Dios de la persona que me compartió de Jesús hace mucho tiempo. Es de los vivos. Y los vivos que estamos acá y los vivos que están en el cielo también, porque allá están vivos con una vida eterna. Jesús venció para darnos la victoria sobre la muerte también. Y en ese sentido, yo no sé cómo estás tú espiritualmente cuando llegas a la universidad o llegas al trabajo o en cualquier lugar donde estás. En especial creo que ahora es más difícil en esta situación de pandemia, porque no tenemos esa interacción con las demás personas que nos pruebe muchas veces de verdad nuestra fe. Aunque también estando en la casa se nos presentan muchas pruebas. Pero yo creo que el Señor justamente nos dio ese ejemplo de vencer la muerte, porque creo que no hay nada más difícil que eso. Vencer la muerte creo que es demasiado impactante. Entonces, ¿qué cosas Él nos da el poder también para nosotros también vencer? Si soportamos privaciones, reinaremos con Él, y si lo negamos, Él también nos negará. Y justamente hay un versículo en Apocalipsis que dice de esta manera, dice, no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba, y sufrirán por 10 días, pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. También dice Marcos 13:13, dice, todos los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y yo me pregunto con eso, Jesús estuvo dispuesto a decir, todos los van a odiar por ser mis seguidores. Entonces yo me pregunto muchas veces, ¿y qué pasa si nadie me odia por eso? ¿Qué pasa si yo he estado haciendo lo contrario? O sea, por llevarme tan bien con la gente y no decirle nada, no llego a quedar mal con esa persona. Porque es bien difícil, porque nos han metido eso en la mente. Que hoy tenés que respetar tanto la opinión de la otra persona, porque es su verdad, que mejor no le digas nada, que mejor lo respetes. Cuando Jesús dijo que nos van a odiar por lo que nosotros pensamos. Cuando la iglesia se levanta, por ejemplo, y dice, nosotros creemos en la vida desde el momento de la concepción, hay personas que nos odian. Pero cuando nosotros como cristianos decimos, no, sí, tiene razón, quizás, no sé qué, y los entendemos y decimos, no, eso es cierto, estamos diciendo, bueno, comparto lo que tú estás diciendo y lo tolero y también lo celebro lo que tú estás diciendo. No te voy a caer mal. Sino que realmente cuando yo digo, yo acepto eso y bajo ninguna circunstancia voy a aceptar de que matemos a otra persona por eso. Entonces es complicado, es bien complicado. Así con otras circunstancias de la vida. Pero ¿hasta qué punto tú estás dispuesto a caer mal a otra persona? Yo me acuerdo una vez que compartí, estábamos en la casa de unos compañeros de la U y yo comencé a hablar de algo de Jesús. A partir de ese día, 2 compañeras mías de la U no me volvieron a hablar. No sé si te he contado, pero un compañero de la U aceptó a Jesús años después. Y yo le pregunté, mira, ¿y qué pasó? O sea, yo no entendí por qué nos llevamos bien el primer año de la U y después ya no me dejaron de hablar. No, me dijo, es que les caías mal, me dijo. Y yo, ¿por qué? Porque vos les hablabas de Jesús o hablabas de cosas así. Y pues sí, vea, su vida era todo lo contrario. Entonces yo me impacté porque dije, no quise quedar mal. Yo realmente lo que quería era por amor estarles compartiendo. Pero vamos a caer mal naturalmente. Tú y yo vamos a caer mal. Hay personas como yo que no soportamos a veces caerle mal a alguien. Pero tenemos que caer mal. Si no, lo que estamos haciendo es negar a Jesús. Si no, lo que estamos haciendo es negar lo que realmente Dios espera de nosotros. Y cuando neguemos, Él dice, Él también nos niega. Y para mí eso es fuerte. Para mí es más fuerte que Dios me niegue a que mis compañeros de la U me nieguen. A esta altura, yo no le hablo a ninguno de mis compañeros de la U. O sea, no trabajo con ninguno de ellos, ni nada. Su opinión de verdad pasó el tiempo. Pero la opinión de Dios de mí no pasa el tiempo. Y creo que eso puede ser relevante también en tu vida. Ten mucho cuidado con cómo entonces los demás y cómo te llevas con ellos. Y entonces pregúntate también,
probablemente no le estoy cayendo mal a nadie. Si no le estoy cayendo mal a alguien, algo mal estoy haciendo. Es algo difícil de decir porque normalmente es lo contrario, ¿no? O sea, tratemos de llegar y hablemosle bien, e intentámoslo y todo lo demás, pero hay cosas en las que no podemos ser flexibles. Hay cosas en las que tenemos que ser firmes. Esto tiene un fin y la idea es que cuando lleguemos a donde el Señor, no va a haber ya más sufrimiento. Dice que entonces ahí no existirá la noche en el cielo. No habrá más necesidad de la luz de las lámparas ni del sol, porque el Señor Dios brillará sobre ellos, sobre los que estemos ahí en el cielo. Y ellos reinarán por siempre y para siempre. Y que ser cristianos es para valientes. Soportamos pruebas, privaciones y sufrimos y nos quieren avergonzar, pero Jesús nos da la victoria en la vida eterna. Queridos amigos, queridos chicos de la red, queridos chicas de la red, ser cristianos es de valientes. Ser un cristiano de verdad que se va a parar enfrente de las personas y no se va a doblegar ante lo que la sociedad dice es de valientes. Pararnos enfrente de alguien y decirle, no voy a tomar esto, no voy a ir a esa fiesta, no voy a permitir que hagas esto, es de valientes. ¿Pero por qué? ¿Solo porque mi religión me lo dice? No, porque Jesús me lo ha dicho, porque es mis convicciones. Pararme enfrente del chavo que te está coqueteando y que no es cristiano, poder decirle no. ¿Por qué? Porque soy cristiano. Eso es de valientes. Eso es de cristianos. Poder pararse enfrente de personas que se burlan del cristianismo, que dice que eso es de gente ignorante, y decirle yo soy cristiano, eso es de valientes. Avergonzarse de Jesús es de débiles, no es de cristianos. Entonces, cuando tú estés enfrente de alguien que quiere hacer ver a los cristianos como tontos, ten por seguro que el Señor te está poniendo una oportunidad ahí para poder compartir a otra persona. No te está dando la oportunidad para que tú salgas corriendo y tú digas, no, sí, de verdad me da pena a decirlo. Me da pena decir que no puedo reunirme porque voy a la iglesia. O me da pena porque no hago eso porque soy cristiano. Todo lo contrario. Yo no hago esto y sí hago estas cosas porque soy cristiano. Yo sí me puedo sentar a la par tuya, debatir tranquilamente y poder decirte por qué creo lo que la palabra de Dios dice tranquilamente. Eso es amor. Amor no es soportar las cosas que están mal de la otra persona solo por soportar las cosas que están mal. Es yo te escucho lo que tú estás diciendo y entonces yo te voy a ver cómo ayudarte a ti. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Recuérdales esas cosas a todos y ordénales en presencia de Dios que dejen de pelearse por palabras. Esos altercados son inútiles y pueden destruir a los que oyen. Y esto lo que está hablando es en las palabras de lo que a veces nosotros, los que estamos acá, tenemos. No son palabras con las personas que están afuera de la iglesia, son personas de nosotros. Porque muchas veces nos dedicamos más a hablar de las otras personas o a juzgar a los otros cristianos y no de verdad a compartir el evangelio a otras personas. Yo te quiero animar. Te quiero de verdad a que tú puedas aprender qué cosas hacer. ¿Qué cosas puedes hacer cuando llegues ante esas personas que te quieren avergonzar? Justamente como dice el versículo 14. Yo quiero recordarles a cada uno de ustedes que el Señor les ama y que el Señor está con ustedes. Y dice, uno de los pasajes que a mí me encanta, es cuando dice Jesús a sus discípulos, le dice, yo los voy a mandar a veces a donde reyes o los voy a mandar a lugares difíciles. Pero ahí, cuando ustedes no sepan qué decir, yo les voy a poner las palabras que van a decir. Y más de alguno de ustedes podría decirme, yo no sé qué fue lo que respondí, yo no sé qué fue lo que hice, pero el Señor puso algo en mí. Solamente se puede hacer eso con una relación con Dios, porque el Señor de verdad te ilumina en esos momentos. Dejemos de discutir entonces por cosas que no tienen sentido. Dejemos de discutir por carreras o por trabajos. Dejemos de discutir por quién está más ocupado o quién está más libre. Dejemos de discutir por la ropa que la gente trae o no trae. Dejemos de discutir por cosas que no tienen sentido. Y empecemos a compartir a las demás personas. Sacrifiquemos el orgullo, sacrifiquemos la vergüenza que tenemos a veces, sacrifiquemos cosas y tiempo para poder llegar a donde Jesús y entonces reflejarle a otras personas. Creo que eso es lo que el Señor nos quiere decir
en ese capítulo en el que Pablo está desde la cárcel sufriendo de verdad para animar a otras personas. Y si tú lo pensás de esa manera y estás diciendo, bueno, Pablo probablemente escribe esa carta a unas personas que estamos libres, así como Timoteo estaba libre, que estaba tranquilo, porque Pablo podría haberse quedado en su casa. Y te quiero recomendar con esto un libro que si tienes la posibilidad de comprarlo y buscarlo, se llama Sal de tu comodidad y gana al mundo. Ese libro me impactó la vida, porque habla de misiones y de cómo a veces nosotros estamos tan tranquilos sentaditos que se nos ha olvidado ganar el mundo. Y creo que eso es lo que Pablo está diciéndole a Timoteo. Hey, Ever, Roger, Josh, ya no tenés que estar sentado, ya no tenés que estar tranquilo. Salí de esa comodidad que tenés y andá a enfrentarte con las personas a las cuales tenés que compartir el evangelio. Creo que eso es lo que le está diciendo en este caso Pablo a Timoteo, pero más que eso es lo que nos está diciendo el Señor, que tenemos que parecernos a Él. Porque Jesús nunca le pasó por alto algo que estaban haciendo mal los fariseos, por ejemplo, las personas, sino que Él habló con ellos por amor. ¿Qué tendrías que sacrificar tú entonces esta semana que viene? Padre, te damos las gracias por este día. Yo te doy las gracias, Señor, porque tú me amas a pesar de lo que soy. Y, Señor, a pesar que a veces no sacrifico cosas por ti, sino que prefiero ver las cosas que a mí me gustan o prefiero hacer las cosas que a mí me gustan. Perdóname, Señor. A pesar de eso, tú me amas. A pesar de eso, tú me usas. Y a pesar de eso, a veces soy instrumento tuyo, a veces cuando menos lo merezco. Pero, Señor, ayúdanos a poder compartir a otras personas de una mejor manera. Ayúdanos, Señor, a poder llegar a donde personas que no nos van a querer por lo que nosotros vamos a compartirles. Pero sabemos, Señor, que tu reino es más importante que cualquier otra cosa en el mundo. Y gracias por retarme de esa manera, Señor. En nombre de Jesús. Amén.